Buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué tal? Vamos a ver el día de hoy como inicio de su diplomado de acupuntura, pues historia de la acupuntura, bien, para poder entender un poquito más pues acerca de la medicina tradicional china. Entonces tenemos que pues saber que las primeras fuentes escritas son a partir del siglo II a.C., donde pues bueno se hace la primera mención escrita sobre la acupuntura e incluso de la moxibustión en documentos pues del historiador Sima Qian, donde nos menciona pues que por primera vez se hace el empleo de agujas de acupuntura a base de piedra. Posteriormente, hallazgos en tumbas indican ahora que las agujas terapéuticas de piedra pasaron también a ser de bambú y que más o menos se utilizaron aproximadamente en los años 4000 a 6000 años. Posteriormente, pues ya se recopila la obra más antigua en medicina china, que es el Canon de la Medicina Interna del Emperador Amarillo, un personaje muy importante para nosotros poder entender toda la teoría en cuanto a la medicina tradicional china, que es nuestro emperador Huangdi Neijing, ¿vale? Entonces, acuérdense de este emperador amarillo, personaje muy importante, pues para toda nuestra medicina tradicional china. En el siglo III a.C., aquí existió como tal pues un tratamiento que se realiza más o menos con una cauterización o un tipo de combustión a lo largo de determinadas líneas corporales, donde esto se le considera pues como el precursor de la acupuntura. Entonces, este método como tal de cauterización o de combustión se describe en el Corpus Mawangdui, donde nos dicen los textos que pues de aquí fueron concebidos y que se cree que la fabricación de agujas de hierro pues fueron más finas, la que permitió la aparición de la acupuntura, ahora sí, pues china, con las agujas que conocemos como tal, pues hoy en día, ¿no? Básicamente. Posteriormente, en el siglo IV a.C., se hace la primera mención del uso de Artemisa vulgaris, en el tratamiento pues con calor, donde se colocaba esta Artemisa vulgaris transmitiendo calor en distintos puntos de acupuntura, y a esta práctica pues se le llama moxibustión. Entonces se hace referencia en la obra del filósofo Mencius Menci. En el siglo XXI a.C. tenemos a un personaje que se llama Fou He, que es el cazador, así también se le apodaba o se le conocía, y bueno, él descubrió como tal el fuego y la cocción de los alimentos. También nos ayudó a inventar pues los 8 trigramas, conocidos como Pacuao, que permiten clasificar pues los elementos del cosmos y acceder a las fuerzas primordiales de la naturaleza. Él como tal, todas estas teorías y todos sus descubrimientos que hizo pues fue a partir de la observación. Entonces nos ayudó muchísimo con la teoría del yin y del yang. Él observó como tal, estando en una meseta cerca de la montaña, pues vio caer la noche y que mientras las estrellas alumbraban el firmamento, intuyó una síntesis universal para el yang y el yin. En el siglo II después de Cristo, aquí el Canon de la Medicina Interna del Emperador Amarillo, pues bueno, ya habíamos mencionado que es una obra muy importante, que fue la primer precursora pues, para poder entender la teoría de la medicina tradicional china. Ahora, esta misma obra pues se incorpora en el método terapéutico de la medicina china global ya, donde se describen ahora los meridianos pues más importantes, así como las diferentes agujas de metal y las técnicas de punción o bien de inserción de agujas, e incluso las indicaciones pues para la aplicación de determinados puntos de acupuntura. Aquí en este canon de medicina interna nos hablan de 160 puntos clásicos para poder dar un tratamiento a base de la acupuntura. En el siglo VI, en el año 563 específicamente, pues ya llega por primera vez a Japón la acupuntura, donde la añaden ahora sí en la enseñanza de la Academia de Medicina Nipona como ya una especialidad. Entonces
empieza a tener como tal una importancia dentro del área no solamente clínica, sino que ya también pues académica. En el siglo X, como tal, pues fue esta época donde se inició toda la impresión de los libros y toda esta parte de la revolución. Entonces, en cuanto a la imprenta y demás, pues bueno, por medio de esto también se propagaron pues por China y dio lugar al desarrollo pues de todas las ciencias, ¿no? Se pudieron dar a conocer un poquito más de datos de la medicina tradicional china a través de esta impresión de libros. En el siglo XVII la acupuntura estuvo a punto de desaparecer porque la técnica de acupuntura pues bueno estaba ligada a algo considerado como irracional y realmente pues arraigado a una cultura con muchas supersticiones. Entonces ahí tuvo un pequeño quiebre, un pequeño declive, donde pues casi desaparece, ¿no? Pero afortunadamente pues no fue así. Posteriormente, en el siglo XIII, vamos a tener que el canon de la medicina interna del emperador Amarillo se divide en dos partes, que sería el canon de preguntas, Su Wen, y el eje de la fuerza estructural, Ling Shu. Entonces, a partir de estas dos divisiones del canon, pues podemos más bien entender un poquito más cómo es que funciona toda esta parte de la teoría, cómo es que se enferman y cómo es que pues, se le da un tratamiento. En 1027, y a partir de los bocetos de Wang Weiji, un famoso pues, estudioso funcionario, se difundieron dos figuras de bronce a tamaño real en las que se marcaron todos los meridianos de acupuntura. Entonces, estas estructuras de metal fueron muy importantes porque aquí se practicaban como tal pues esta parte de la inserción de las agujas, de saber pues identificar los puntos de acupuntura y demás. Se decía que incluso estas estructuras de metal se llenaban de agua y si tú como practicante si puncionabas mal un punto, pues bueno, se derramaba el agua a través de ese punto. A diferencia de si tú situabas bien el punto y lo puncionabas bien, no había ningún tipo de derrame de agua. Entonces, muy creativos ellos, la verdad, muy prácticos para poder pues enseñar y practicar esta parte de la acupuntura. En 1341 se publica el famoso libro llamado Descripción de los 14 meridianos principales de Hua Boren. En 1601 pues, se crea la obra del tratamiento Acumoxa de Yang Shihou. Aquí se presenta pues, la teoría de la medicina china global, así como los puntos y los meridianos de una forma coherente y concluyente que no es superada, pues, hasta la fecha de hoy. En 1657 se conoce en Europa por primera vez la punción con agujas para fines terapéuticos como método de tratamiento. Entonces, a partir de este año ya empieza pues, a tener un poquito más de desplazamiento la acupuntura, se empieza a conocer pues, en otros continentes y en 1682 Andrés Kleyer presentó la primera descripción teórica en 1682 con su obra Specimen Medicinae Sinakai. En 1683 el doctor Willard Tenrine, que es un médico de la Compañía de Comercio del este de la India, pues redacta un amplio informe en el cual describe los efectos clínicos que tiene un tratamiento pues, de acupuntura. Aparte también nos describe, o más bien nos hace la introducción del término de acupuntura, ya como tal pues a los libros, ¿no? En 1774, Francois Dujardin recomendó en su historia de la cirugía el uso de la acupuntura pues en áreas corporales dolorosas. En 1809 se inician ensayos clínicos por parte de Louis Berlioz y entra en el concepto pues mecanicista, por lo que se utilizaba la acupuntura casi exclusivamente para el tratamiento del dolor. También se observó que pues tenía reacciones generales para la mejora y la absorción de fluidos tisulares, así como el aumento de la diuresis. Entonces, aquí ya empezamos con un método un poquito más científico, ya desarrollando pues ensayos clínicos como tal para poder pues comprobar esta parte, ¿no?, de la eficacia, sobre todo a nivel analgésico de la acupuntura. En 1824 pues, se produjo la primera publicación sobre la acupuntura en lengua alemana. En 1825 se publicó la primera tesina sobre el tema acupuntura y en 1826 el médico francés
Sarlandiere comenzó pues a combinar la acupuntura con corrientes eléctricas, lo que hoy en día conocemos pues como electroacupuntura. En el siglo XVII, aquí los jesuitas pues, de la misión científica francesa de Pekín son quienes escriben pues en latín la palabra acupuntura. La forman a partir de acus, que significa aguja, y puntura, que significa pinchazo. En el siglo XIX, ya un poquito pues más actual, en la primera mitad del siglo XIX se usa la acupuntura pues para múltiples enfermedades, así como la parálisis, ceguera e inflamaciones abdominales. A pesar de que se utilizaba, pues bueno, su uso también fue muy controvertido. Hubo parte de unanimidad en que los dolores podían aliviarse mediante la acupuntura. Entonces, esto fue algo muy, muy bueno, fue un punto a favor de la acupuntura, ¿sale? Y también tenemos que saber que, pues bueno, fracasa el primer intento de acercamiento del mundo occidental a esta antigua medicina oriental, ya que la medicina occidental, pues bueno, decía que la acupuntura pues todavía no era un método científico porque no tenía referencias. Que no era posible integrar la acupuntura, pues porque era una ciencia analítico-causal. Y bueno, de esta manera también el emperador chino que reinaba durante el año, en 1842, decretó que se excluyera la acupuntura de todos los hospitales del país. Por lo mismo que no se encontraban, pues se supone que más sustentos científicos y porque pues era una ciencia analítico-causal. Siglo XX, pues bueno, aquí con el desarrollo del remedio occidental creado en este siglo, provocó que la acupuntura sufriera una crisis y se cree que en México en épocas precortesianas ya se utilizaba la acupuntura insertando puntas de maguey, así como espinas de pescado o punzones de obsidiana, que pues obviamente se vieron influenciados por la medicina tradicional china. Ahora, tenemos otro personaje que se llama Soulier de Morán. Este personaje fue pues muy importante, ya que en Francia pues propició un giro después de haber estudiado 30 años en China. De esta forma pues pudo transmitir por primera vez los elementos esenciales de las bases teóricas y pues una respuesta rudimentaria de la fisiología y el diagnóstico chino. También los reflexólogos de Oriente Occidental intentan determinar modelos y conceptos de la neurofisiología y bioquímica occidentales como premisa para la comprensión de la acupuntura con una demostración de los efectos obtenida mediante criterios occidentales. Entonces ya se busca todavía mayor interés pues, para poder comprobar con un método científico cómo es que actúa o qué efectos tiene fisiológicamente hablando pues, la acupuntura en el organismo humano. En 1949, con la ayuda del gobierno chino, en la acupuntura se consigue progresar exponencialmente, pues en cuanto a materia de enseñanza, de investigación y de divulgación. Entonces otra vez tenemos un pico grande para poder avanzar en este ámbito de la acupuntura. El gobierno ofrece becas ya anuales a todas aquellas personas extranjeras que quieran aprender acupuntura china. Y en 1979 la Organización Mundial de la Salud por fin mostró su apoyo hacia esta milenaria técnica tradicional para que se pueda seguir con el desarrollo e innovación. Entonces, como tal, la Organización Mundial de la Salud, pues bueno, fija estándares de puntos acupunturales con el fin de homogeneizar y potenciar pues esta técnica. Así como también decreta que hay 101 enfermedades que sí presentan efectividad mediante el uso de la acupuntura como método terapéutico. Y pues bueno, hasta aquí llegaríamos con la historia de nuestra acupuntura. Si vemos, tuvimos altas, tuvimos bajas, casi se desaparecía por completo, pero bueno, siguió progresando y ese es el chiste, que sigamos pues con el interés de la acupuntura, de seguir conociendo cómo es que funciona, por qué funciona, etcétera, pues para que nosotros podamos impulsarla todavía más, ¿sale? Realizar buenas praxis, sobre todo cuando tengamos pues a nuestros pacientes, y pues bueno, para eso vamos a seguir conociendo un poquito más sobre la teoría y demás, ¿no? No soltando, acordémonos, el ámbito pues totalmente científico, ¿vale? Entonces, hasta aquí dejamos su clase del día de hoy. Nos veríamos pues la próxima clase
ya con otro tema y pues bueno, seguir avanzando, ¿vale? Que estén muy bien, hasta luego.